Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. En la lección de hoy vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando separación de variables. Vamos a tener ecuaciones diferenciales y vamos a utilizar una técnica que se llama variables separables. Entonces vamos a tener la definición de cuándo vamos a tener una ecuación diferenciable que sea con variables separables. Vamos a tener d de y, d de x es igual a g de x por h de y. Ok, y en este caso, ¿en qué va a consistir el método de resolución? ¿Por qué se le llama variables separables? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es separar los diferenciales. Vamos a tener el diferencial de y con la función de y vamos a tener el diferencial de x con la función de x. Y una vez que nosotros separamos los diferenciales, vamos a integrar. En este caso sería 1 sobre h de y por d de y en este caso sería g de x por d de x. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros integremos esta función, nos va a aparecer una antiderivada, h de y, más una constante de integración. Luego aquí vamos a tener otra antiderivada de g de x más otra constante. Porque cuando nosotros encontramos la derivada de una función, es una familia de funciones. Despejamos para la antiderivada h de y esto nos va a quedar g de x más c sub 2 menos c sub 1. Esta va a seguir siendo una constante, entonces nos va a quedar más c. Esta operación aquí igual nos va a dar una constante. Nos quedaría h de y igual a g de x, g mayúscula de x más c. Generalmente en la práctica omitimos las constantes y al final quedamos con una sola. En la mayoría de los casos no podemos despejar para h de y, por lo que nos queda la respuesta como una igualdad. Entonces debemos tener cuidado en eso. No siempre va a ser posible despejar para h de y. Básicamente en eso consiste el método de separación de variables y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para comenzar con ya la práctica. Lo importante es resolverla. Vamos a tener el ejemplo 1. Y vamos a tener 1 más x y 1 más x d de y menos y por d de x igual a 0. Entonces, como es variables separables el método que vamos a utilizar, entonces vamos a tratar de seguir el esquema que tenemos en el lado izquierdo, que fue el que explicamos anteriormente, y vamos a dejar el diferencial de y en el lado izquierdo y el diferencial de x en el lado derecho. Entonces nos quedaría 1 más x, diferencial de y, igual a y diferencial de x. Ahora debemos hacer que la variable de la función de x esté con el diferencial de x y la función de y esté con el diferencial de y.
Por lo tanto, transponemos términos. Esta y que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esta función que está multiplicando va a pasar también a dividir. Nos va a quedar de esta manera. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos las variables separables con cada diferencial, entonces procedemos nosotros a integrar. Y aquí nos va a quedar 1 sobre y, diferencial de y aquí nos va a quedar 1 sobre 1 más x, diferencial de x. Este es un solo término, lo vamos a escribir en paréntesis. Ahora procedemos a integrar. Esta integral, 1 sobre y, de las clases de cálculo debemos recordar la integral de 1 sobre y va a ser logaritmo natural de y más C1. Y en esta parte nos va a quedar, esta también tiene la forma de logaritmo natural de 1 más x, valor absoluto, más C sub 2. ¿Ok? La idea en este caso es poder despejar para y. No todo el tiempo va a ser posible despejar para y, por lo que una respuesta en este punto igual sería válida. Entonces, trabajemos con las constantes, logaritmo natural de y, aquí dentro de valor absoluto, y aquí nos quedaría logaritmo natural de 1 más x, más c sub 2 menos c sub 1, eso nos va a dar la constante c. No vamos a hacer este paso muy seguido, sin embargo, como es el primer ejemplo, lo vamos a ir haciendo muy detallado. ¿Ok? Sacamos exponencial a ambos lados. Entonces nos quedaría logaritmo natural de y, valor absoluto de y en esta parte también sacamos exponencial. Entonces nos quedaría logaritmo natural, que este es un solo término, de 1 más x más c. Por propiedades de los exponentes, potencias de la misma base, se copia la misma base y se suman los exponentes. Aquí se nos va a cancelar el logaritmo natural con la exponencial. Entonces vamos a poder nosotros sacar a y del valor absoluto. Y aquí vamos a aplicar esta parte donde nos quedaría x más 1 por e a la c. Como los exponentes se están sumando, aplicamos propiedades de los exponentes. ¿Ok? Entonces aquí se nos va a cancelar el logaritmo natural y nos va a quedar valor absoluto de x más 1 multiplicado por el e elevado a la c. Ok, ese e elevado a la c va a ser una constante. Ahora, hay un detalle. Cuando nosotros tenemos el valor absoluto, este puede ser positivo o negativo, según la definición. Le vamos a escribir un más o menos. Entonces nos quedaría, ya ordenando los términos, más o menos e a la c por valor absoluto de x más 1. Ahora bien, este e a la c va a ser una constante, sea positiva o sea negativa. Entonces nos va a quedar c de x más 1. Ya no es necesario escribir el valor absoluto, ¿verdad? Por lo tanto, esta sería nuestra solución para la ecuación diferencial que nos dieron en el ejercicio 1. Siguiendo con el plan que tenemos, vamos a hacer más ejemplos donde nos toque resolver la ecuación diferencial utilizando variables separables. Voy a proceder a borrar esta parte para poder trabajar el ejemplo 2.
En el ejemplo 2 vamos a tener, en este caso, d de y sobre d de x igual e a la 3x más 2y. Estos ejemplos nosotros los hemos seleccionado para también ir haciendo un breve repaso sobre algunas clases que son previas a ecuaciones diferenciales, porque se necesita bastante cálculo para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Ok, vamos a proceder a borrar aquí. Borramos. Y procedemos a trabajar en el ejemplo 2. Bien, el método que estamos utilizando es variables separables, por lo tanto vamos a separar. Esta propiedad de los exponentes que utilizamos en el ejemplo anterior, la vamos a volver a utilizar aquí. Nos quedaría e a la 3x por e a la 2y. Propiedades de los exponentes, se copia la misma base y se suman los exponentes. Procedemos ahora a separar los diferenciales. En este caso el d de y va a quedar con el e a la 2y. En este caso está multiplicando, va a pasar a dividir. Y el e a la 3x va a quedar con el diferencial de x. ¿Ok? Bien. Procedemos a integrar. Vamos a escribir este usando la propiedad del exponente negativo para que nos quede de esta forma. Y vamos a proceder a integrar a ambos lados. Vamos a integrar en el lado izquierdo con respecto a y vamos a integrar en el lado derecho con respecto a x. Bien, una vez que llegamos a este paso, procedemos a hacer las integraciones. Aquí debemos tener cuidado, voy a hacer un poco detallista en esta parte donde vamos a tener una sustitución. U va a ser igual a menos 2y. Entonces d de u va a ser igual a menos 2 d de y. Por lo tanto, d de u entre menos 2 va a ser igual a d de y. Para este caso de la integral en este lado. Ahora en este vamos a decir que w es igual a 3x. Entonces d de w va a ser 3 veces d de x. Es decir, d de w dividido entre 3 va a ser d de x. Esto se ve en cálculo. Ahora, ¿por qué hacemos estas sustituciones? Para poder escribir las integrales que nosotros tenemos de forma que las podamos reconocer en las fórmulas de las integrales elementales. Nos vamos a pasar a esta parte. Este lado izquierdo nos quedaría entonces integral de e a la u, que sería menos 2y, y el d de u sería d de u entre menos 2. Igual, en el lado derecho nos quedaría e de w y d de w entre 3, para poderla reconocer. Lo que vamos a hacer es que estas constantes las podemos escribir fuera de la integral para integrar directamente la función e a la u, d de u, y este sería 1/3 e a la w, d de w. Y esta es una fórmula para integrales de cálculo, que en este caso la integral de e a la u por el diferencial de u va a ser e a la u. Entonces nos va a quedar negativo 1/2 e a la u más c1. Y aquí nos va a quedar 1/3 de e a la w más c
2. Hacemos la sustitución a lo que equivale u. Nos quedaría e a la menos 2y más c1, 1/3 de e. Hacemos la sustitución de lo que vale w a la 3x más c sub 2. Esas dos constantes se van a operar y nos va a quedar una sola constante. Entonces sería negativo 1/2 e a la menos 2y más, bueno, vamos a pasarlas para allá. Entonces voy a traerme este para acá, menos 1/3 de e a la 3x igual a c sub 2 menos c sub 1. Entonces eso nos va a dar una constante. Bueno, vamos a hacerla por paso. Medio e a la menos 2y menos 1/3 e a la 3x igual a c sub 3. Podemos dejarla de esta manera o multiplicar por el mínimo común múltiplo para poder eliminar las fracciones. En este caso por menos 6, ¿verdad? Por menos 6, si multiplicamos toda la expresión por menos 6, ¿por qué lo hacemos? Para que la solución, la respuesta, se vea más bonita, ¿ok? Entonces aquí nos quedaría 6 entre 2 da 3 por menos va a dar a positivo, e a la menos 2y va a dar a positivo y 1/3 por 6 va a dar 2 e a la 3x menos 6 c sub 3. Esta expresión de menos 6 c sub 3 es una constante, es decir, es un número. Por lo tanto nos quedaría 3e a la menos 2y más 2e a la 3x igual a c. ¿Ok? Y esta ya sería nuestra familia de soluciones para la ecuación diferencial que nos han solicitado en el ejemplo número 2. Ok, importante recalcar lo de las propiedades de los exponentes, separar los diferenciales y algunas sustituciones que hemos hecho en este caso para que nuestra integral tenga esta forma y la podamos reconocer en las fórmulas que aprendimos en cálculo. Una vez que ya tenemos nuestras integrales listas para resolverse, hacemos los cálculos. Hay que trabajar con las constantes, en este caso c sub 1 y c sub 2. Operamos con las constantes, nos va a dar c sub 3. Y para escribir la función sin denominadores, multiplicamos por el mínimo común múltiplo y nos queda la familia de soluciones escrita de esta manera. Ya una respuesta más estética, por así decirlo. ¿Ok? Bien, vamos a proceder al ejemplo 3, siempre utilizando variables separables. ¿Ok? Vamos a proceder. Voy a borrar esta parte. Vamos a trabajar el ejercicio 3, donde nos va a quedar y logaritmo natural de x, diferencial de x, diferencial de y, igual a y más 1. Vamos a tener una expresión aquí sobre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este problema. Lleva varios pasos consecutivos. Pero los vamos a ir desarrollando en orden. Un problema muy formativo. Ok, nos piden encontrar la solución de la siguiente ecuación diferencial.
por variables separables. Vamos a trabajarla. Antes de integrar, eso es algo que nosotros debemos hacer, antes de integrar, debemos trabajar los argumentos de las funciones de modo que se nos sea fácil calcular las integrales. En este caso, vamos a trabajar los argumentos resolvamos en esta parte esta expresión de aquí, distribuyendo el exponente 2 en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Bien, procedamos a calcular ese producto notable. ¿Ok? Nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok. Procedemos a hacer separación de diferenciales. Todavía no estamos integrando. Como pueden ver, estamos trabajando primero las funciones. Entonces, vamos a dejar los x en este lado y el diferencial de y en este. Ok. Voy a traer este x cuadrado para acá. Logaritmo natural de x, diferencial de x. Y en este lado va a quedar y cuadrado más 2y más 1. Y este y lo vamos a pasar a dividir diferencial de y. ¿Ok? Hicimos este paso. Nos llevamos la y a dividir y nos llevamos el diferencial. Y el x cuadrado pasa en el lado izquierdo a multiplicar al logaritmo natural de x para que queden con su respectivo diferencial. Ok. Vamos a simplificar un poco más esta expresión. Nos va a quedar x al cuadrado, logaritmo natural de x, d de x igual. Y cuadrado entre y nos va a dar y, más 2y entre y nos va a dar 2, más 1 entre y. Diferencial de y. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestra ecuación diferencial, hemos simplificado algunos términos, por lo tanto esperamos que cuando nosotros vayamos a integrar se nos facilite la integración. Ok, vamos a integrar en el lado izquierdo respecto a x y vamos a integrar en el lado derecho respecto a y. Ok, este es una integral por partes. Y esta es una integral polinómica y esta ya la vimos en la explicación del método y también en el ejemplo 1. ¿Ok? Bueno, esta la vamos a hacer por partes. Entonces aquí vamos a dejar u igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, d de u, porque hay que calcular el d de u, va a ser 1 sobre x, d de x. Esta parte de aquí. Y el db, porque son dos términos, va a ser x cuadrado. Y para calcular el b, se integra el x cuadrado. Entonces va a quedar 1/3 de x, que sería en este caso x al cubo. ¿Ok? Entonces hacemos u igual logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 sobre x d de x. d de b va a ser x cuadrado y su integral va a ser 1/3 de x a la 3. Este es 1. Ok. Eso en la integral del lado izquierdo. En el lado derecho, pues, está más sencilla. Entonces, ahora vamos a trabajar esta integral. Nos va a quedar que la integral de u por d de b es igual a u por b menos
Esta es una fórmula que se ve en cálculo 2. Integral de b por d de u. ¿Ok? Ahora hacemos la sustitución con los elementos que hemos encontrado en esta parte. ¿Ok? Nos va a quedar igual u por b. En este caso, u es logaritmo natural de x y b es 1/3 de x. 1/3 de x a la 3 por logaritmo natural de x menos. Y hay que hacer una pequeña integral, donde sería b, 1/3 de x a la 3 por el d de u, que es 1 sobre x d de x. Nos va a quedar igual 1/3 x a la 3, logaritmo natural de x. Sacamos el 1/3 a la parte de afuera y x a la 3 por 1 sobre x va a ser x al cuadrado d de x. Esa es una integral muy sencilla. Nos quedaría 1/3 x a la 3, logaritmo natural de x menos 1/3. Y esta integral nos va a generar 1/3 de x a la 3. ¿Ok? Más C1. Estamos integrando esta. ¿Ok? Entonces nos va a quedar igual 1/3 x a la 3 logaritmo natural de x menos 1/9 x a la 3 más c sub 1. ¿Ok? Esa sería la integral del lado izquierdo, que la hemos resuelto por partes. Vamos ahora a la integral. Voy a marcarla aquí. Que es la del lado izquierdo. No es la respuesta todavía, es simplemente esta de aquí, ¿no? Es esta integral que nos apareció en el lado izquierdo. ¿Ok? Ahora vamos a resolver la integral del lado derecho. Y en este caso, vamos a hacer una pequeña división aquí. En este caso nos quedaría integral de y con respecto a d de y va a ser 1/2 de y al cuadrado más 2y. Y esta que nosotros tenemos aquí sería logaritmo natural de y más c2. ¿Ok? En este caso, esta sería la integral de el lado derecho. Esta de acá. ¿Ok? Ahí está. Bien, ya resolvimos las dos integrales. Vamos ahora a escribir la respuesta que nos dio esta parte en el lado izquierdo y esta en el lado derecho. Voy a pasarme por acá. Entonces nos quedaría 1/3 de x a la 3, logaritmo natural de x, menos 1/9 x a la 3 más c1 igual, que es la integral que obtuvimos en el lado izquierdo. En el lado derecho, 1/2 de y al cuadrado más 2y más logaritmo natural de y más c sub 2. Esas dos constantes al final se van a simplificar y se van a convertir en una constante. Va a ser, en este caso, va a ser bien difícil poder despejar para y que nos quede y igual a una sola expresión. Por lo tanto, vamos a dejarla así. Simplemente vamos a operar con las constantes. Vamos a escribirle aquí el valor absoluto en la x. Ok, igual. Y vamos a dejar una sola.
¿Ok? Hay que entender que esta constante C es cuando operamos la constante C1 y la constante C2, tal como hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores. Ok, esta sería nuestra solución ya definitiva para el ejercicio número 3. ¿Ok? Cuando hacemos esta integral de logaritmo natural, podemos escribir el valor absoluto de la x, no hay ningún problema. Vamos a escribirlo en esta parte para que esté de acuerdo en todo el desarrollo del ejercicio. ¿Ok? Ya hemos resuelto el ejercicio número 3. También es importante porque vamos a resolver ahorita un ejercicio donde se aplica trigonometría. Es importante poder aplicar trigonometría porque se nos presentan muchas ecuaciones diferenciales donde debemos utilizar trigonometría. Vamos a comenzar borrando por esta parte. ¿Ok? Y vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 ya usamos algunas funciones trigonométricas, cosecante de y, d de x, más secante cuadrado de x, d de y igual a 0. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Esta ecuación diferencial por variables separables. Y procedemos de la siguiente manera. ¿Ok? Bien. Nos queda secante cuadrado de x, d de y, menos cosecante de y, d de x. Ok, ahora vamos a despejar para que la función que está en términos de y esté con el diferencial de y, este sería cosecante de y la función que está en términos de x esté con la función en términos de x. Vamos a dejar el negativo por acá. ¿Ok? Bien. Aquí hay que recordar cosecante de y, hay una identidad en trigonometría, vamos a escribir por acá, trigonometría, donde 1 sobre cosecante de y es seno de y. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos escribir seno de y por diferencial de y. Y 1 sobre secante al cuadrado, que es la que tenemos en esta parte de aquí, también debemos recordarnos que 1 sobre secante al cuadrado de x va a ser igual a coseno al cuadrado de x. Entonces, con estas dos identidades, logramos reescribir nuestra ecuación diferencial de la siguiente manera. Menos coseno cuadrado de x, diferencial de x. Bien, vamos a utilizar una identidad cuadrática para este coseno cuadrado, que nos quede seno de y, diferencial de y
menos. Y aquí nos va a quedar 1 más coseno de 2x entre 2 diferencial de x. Recordemos que en esta parte nosotros lo que hacemos es trabajar la función para que al momento de que nosotros vayamos a integrar se nos haga más accesible la integración. Ok, separemos términos. Seno de y, diferencial de y, igual menos 1/2 más coseno 2x entre 2 de x. Podemos sacar ese 1/2 para trabajar con enteros. Sería menos 1/2 y aquí quedaría 1 cuando sacamos el 1/2 hacia afuera más coseno de 2x diferencial de x. Ok, una vez que ya tenemos nuestra función, nuestra ecuación diferencial en estos términos, vamos a proceder a integrar. Ok, entonces vamos a integrar en este lado con respecto a y en este lado vamos a sacar el 1/2 con respecto a x. ¿Ok? Las constantes las podemos sacar fuera de la integral para que se nos facilite la integración. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos nuestro ejercicio, bueno, en una tabla de integrales, sabemos que la integral del seno de y por diferencial de y va a ser menos coseno de y. Entonces, esta ya sabemos que es menos coseno de y directamente. Igual. Ahora, en este lado, vamos a integrar respecto a x. Vamos a hacerlo despacio. Ese negativo 1/2. Si integramos 1 con respecto al diferencial de x, nos va a quedar, bueno, vamos a escribir el procedimiento. Porque el signo de integral se puede distribuir, coseno de 2x de x. ¿Ok? Bien, en esta parte vamos a hacer una sustitución donde u va a ser igual a 2x para poder escribir la integral en la forma que aparece en los libros de cálculo. ¿Ok? Entonces, aquí nos va a quedar menos coseno de y menos 1/2 y dentro del corchete esta sería x más, y ese coseno de 2x, hay que recordar que la integral del coseno es el seno. ¿Ok? Entonces voy a hacer aquí la observación donde vamos a tener u igual a 2x. Entonces, d de u va a ser 2d de x, es decir, d de u entre 2 va a ser igual a d de x. Para que esta nos quede como esta forma, coseno de u por d de u entre 2, y poder sacar ese 1/2, menos coseno de y igual menos 1/2 de x más 1/2 coseno de u por d de u. ¿Ok? Y esa es una integral que ya aparece en las tablas para poderse calcular, donde la integral de coseno va a ser seno. ¿Ok? Entonces, procedemos acá. Nos quedaría menos coseno de y igual a menos 1/2. Aquí me quedaría x más 1/2. La integral de este es seno de u. Seno de u y u vale 2x, entonces sería seno de 2x. Vamos a escribir la constante.
más C1. Sí, C1. Aquí tengo un C2 en el lado izquierdo, pero ese C2 se va a operar con el C1 y al final va a quedar una sola constante. ¿Ok? Este es negativo. ¿Ok? Bueno, procedemos a resolver los términos. Menos coseno de y, aquí quedaría menos 1/2 de x, menos 1/4 de seno de 2x, menos 1/2 c1. Cambiemos los signos, sería coseno de y, 1/2 de x menos 1/4 pasa positivo, seno de 2x, y esta se va a convertir en una constante, más c. ¿Ok? Entonces, aquí podemos sacar coseno inverso para poder despejar para y. Y todo esto quedaría el coseno inverso. Pero podemos dejar la respuesta hasta aquí. Es un procedimiento aceptable. Y ahí ya tendríamos la solución del ejercicio número 4. Ok. Procedemos al ejercicio número 5. Los cuales, estos ejercicios los hemos seleccionado a modo de que tengan diferentes técnicas, especialmente algebraicas, trigonométricas, y nos ayuden a tener una base sólida para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, la clave es practicar, hacer bastantes ejercicios. ¿Ok? Bien, vamos a proceder a borrar. Y vamos a proceder al ejercicio número 5. Ok, vamos a borrar por acá. Ok, entonces tenemos ejercicio número 5 y nos lo dan de la siguiente manera. Que sería xy más 3x más y menos 3 sobre xy menos 2x más 4y menos 8. ¿Ok? Un problema muy interesante. Ok, una vez que tenemos el ejercicio, lo vamos a resolver por variables separables y vamos a trabajar con el argumento primero, para ver cómo nos queda antes de integrar. Procedemos agrupando términos xy más y más 3x menos 3. Este con este los agrupamos y en la parte de abajo xy más 4y menos 2x menos 8. ¿Ok? Factor común. Hay 4 términos. Veamos dónde nos lleva el factor común. Factor común en este término es y, quedaría x más 1. En este otro término sería 3, quedaría x menos 1. Vamos a ver si... A ver. Tengo un detallito aquí con un signo. Este es menos en el problema original. Menos. ¿Ok? Entonces aquí sería x menos 1. ¿Por qué me fijé que había un detalle con un signo? Porque cuando factorizo este de aquí me da x menos 1 y en esta parte de aquí ya tenía x más 1. Entonces el detalle era un problema de signo
Lo había escrito mal en el problema original. Ok, vamos a la parte de abajo del numerador. Factor común y sería x más 4. Factor común negativo 2 sería x más 4. Ok, sacamos menos 2, queda x y aquí queda 4. Multiplicamos menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por positivo 4, menos 8. Ok, técnica de factorización en 110. Los factores que se repiten los vamos a escribir una sola vez y el otro se forma con los términos que están en la parte de afuera. Igual en el denominador. ¿Ok? Y nos queda de esta manera. Bien, ya ahí nosotros hemos factorizado el numerador y el denominador y vamos a proceder a separar. ¿Ok? Vamos a proceder a separar los diferenciales. ¿Ok? Entonces nos va a quedar d de y en este lado. Ahora vean, en el lado derecho tenemos y más 3 sobre y menos 2. Entonces vamos a escribir el menos 2 en la parte de arriba y el y más 3 en la parte de abajo. ¿Ok? El de x se queda igual, x más 4, porque el diferencial de x va a pasar a multiplicar. ¿Ok? No quería que me quedara el diferencial de y dividido entre esta fracción, que me quedara como una fracción compleja. Mejor invierto el orden ahí. ¿Ok? Bien, ahora que ya tenemos nuestros diferenciales separados, podemos integrar. ¿Ok? Pero para integrar, tenemos variable en el numerador y en el denominador y no podemos reducir términos, entonces vamos a utilizar fracciones parciales. ¿Ok? Fracciones parciales. Esta parte de fracciones parciales las vemos en cálculo. Y vean, aquí algo bien interesante. Y menos 2 sobre y más 3. ¿Ok? Ese y menos 2 nosotros lo podemos escribir como y más 3 menos 5. Al operar el positivo 3 y el negativo 5 me queda menos 2 sobre y más 3. Aquí nosotros podemos hacer división término a término. Menos 5 sobre y más 3. Y aquí nos va a quedar 1 menos 5 sobre y más 3. ¿Ok? Hacemos lo mismo con el que está con la x. Nos quedaría x menos 1, x más 4. Ahora, no todas las fracciones parciales se van a hacer así. Algunas veces hay que formar un sistema de ecuaciones y trabajarlo. ¿Ok? Pero en este caso se nos da de esta manera. ¿Ok? Bien, entonces nos quedaría como x más 4 menos 5. Si operamos positivo 4 y menos 5 nos va a dar el negativo 1. Y copiamos el denominador. ¿Ok? Hacemos lo mismo, término a término. Y aquí nos quedaría x más 4. Y al final sería 1 menos 5 sobre x más 4. ¿Ok? Una vez que ya hemos hecho las fracciones parciales, entonces vamos a integrar. Si nosotros integramos en el lado izquierdo, donde está el diferencial de y, entonces nos va a quedar 1 menos 5 sobre y más 3, diferencial de y. Y en el lado derecho voy a escribir esto en su manera equivalente para que me quede integral de 1 menos 5 sobre x más 4, diferencial de x. ¿Ok?
Y se nos hace más fácil poder calcular esas integrales. Recordarles de que en este lado va a salir una constante 1 y en este lado va a salir una constante 2, pero al final se van a hacer una sola constante. Entonces, una vez ya tenemos práctica, podemos simplemente escribir una constante. ¿Ok? La integral de 1 con respecto a y va a ser y, y la de 5 sobre y a la 3 sobre y más 3 va a ser logaritmo natural de y más 3 igual, y en esta nos quedaría la integral de 1 con respecto a x es x menos 5 logaritmo natural de x más 4 más c. Vamos a escribir una sola constante. ¿Ok? Entonces, se nos dificulta un poco aquí poder despejar para y. Lo hablábamos al inicio de la lección, que no siempre va a ser posible despejar para y. Sin embargo, esta es una solución aceptable. O sea, está correcto el ejercicio. Bien, recordarles que esta es una familia de soluciones para la ecuación diferencial. En el próximo ejercicio vamos a encontrar este valor. ¿Cuál es el valor numérico que va a tener la constante c? Pero esa constante c va a depender de condiciones iniciales. En el problema nos van a decir qué condiciones iniciales debe cumplir la ecuación diferencial para poder encontrar un valor particular de la constante c, y esa ya sería una solución particular. Ya esta es una familia de soluciones. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar al ejercicio 6, donde es un problema de valor inicial. Es un problema sencillo, pero que nos va a dar la guía en cómo debemos de trabajar los problemas de valor inicial, porque igual hay que resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien. Procedemos a borrar. Y vamos al ejercicio 6. Problema con valor inicial. ¿Ok? Bien, y el ejercicio es el siguiente. Vamos a tener diferencial de x, diferencial de t, es igual a 4, x al cuadrado más 1, y tiene una condición inicial que cuando t vale pi cuartos, la x vale 1. ¿Ok? Entonces ya esta es la condición inicial. ¿Cuándo vamos a utilizar esa condición inicial? Cuando hayamos resuelto primero la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, procedemos a resolverla. Vamos a separar los diferenciales. Nos vamos a traer la función en términos de x al lado izquierdo y nos vamos a llevar el diferencial de t al lado derecho. Diferencial de x sobre d de t lo que significa es que la función x está en variable t, depende de la variable t. ¿Ok? Recordarles de que las variables pueden ir cambiando, ¿verdad? Uno se acostumbra a veces a trabajar solo con y y x, pero puede ser cualquiera. ¿Ok? Bien, resolvemos la ecuación diferencial. En este caso debemos recordar una fórmula de cálculo donde 1 sobre x al cuadrado más 1. Esta integral es tangente inversa de x. ¿Ok? Es la que la vamos a utilizar aquí.
Entonces nos va a quedar integrar con respecto a x en el lado izquierdo y integrar con respecto a t en el lado derecho. ¿Ok? Como es un problema de valor inicial, vamos a utilizar las constantes. Al final va a ser una sola constante, pero vamos a encontrar un valor particular. Aquí ya vimos de que utilizando esta fórmula, esta va a ser tangente inversa, arco tangente de x, igual a, vamos a escribir la constante, más C1. ¿Ok? Y en esta integrar respecto a t, entonces va a ser 4t más C2. Despejemos para las constantes, que nos quede 4t de C2 menos C1. Va a ser arc tangente de x, 4t, y se van a convertir en una sola constante. ¿Ok? Entonces ya aquí nosotros tenemos la solución de la ecuación diferencial. Pero esta es una familia de soluciones. Esta es una familia de soluciones. Ahora vamos a utilizar nuestra condición inicial. En nuestra condición inicial dice que cuando ellos sustituyen t igual a pi cuartos, la x vale 1. Eso es lo que significa la condición inicial. Entonces, vamos a utilizarla. Entonces nos va a quedar arco tangente, pero ya no voy a escribir x. Dice que vale 1 en la condición inicial. Y me va a quedar 4t, es decir, 4 por pi cuartos más c. La x vale 1, sustituimos 1 donde aparece la variable x. Cuando la t vale pi cuartos, sustituimos pi cuartos donde está la variable t. Ahora bien, el cálculo de tangente inversa de 1 va a ser pi cuartos. Y este nos va a dar pi más c. Vamos a despejar para c. Nos va a quedar pi cuartos menos pi igual a c. Y este sería negativo 3 pi cuartos igual a c. O sea que este es un valor particular para la constante c cuando se tiene esta condición inicial. Por lo tanto, la solución sería arco tangente de x igual a 4t, pero ya no vamos a escribir c, ahora vamos a escribir menos 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos. ¿Ok? Y esta sería la solución al problema de valor inicial. ¿Ok? Entonces, en un problema de valor inicial, ellos nos van a dar condiciones iniciales, las cuales vamos a utilizar en la solución general de la ecuación diferencial para encontrar un valor particular de la constante c y luego escribir nuestra solución con ese valor, y esa sería la solución particular al problema de valor inicial. Gracias por su atención. En el siguiente video continuaremos con la lección 2.